Este año el Señor quiere a nosotros ajustarnos al Espíritu Santo. Que aprendamos a andar en un solo sentido. Que aprendamos a vivir en el Espíritu. Porque Dios este año va a reunir a su iglesia. Este año va a traer el Señor a su iglesia reunidas. Por eso es que debemos entender qué es tener el Espíritu Santo en nosotros. Y doy gracias a Dios que la lectura de hoy fue en Efesios capítulo 4. Y mi corazón ha estado martillando y martillando todos estos días. Créame, le confieso, he estado con una inquietud. Porque entiendo por qué Dios, desde el Antiguo Testamento, siempre ha proclamado que su iglesia se congregue. Siempre ha llamado ayunos congregacionales, reúne a todas las tribus que quiera hablar con ellas. Y cualquiera diría, no, pues si allá donde estoy está Dios. Pero lea el Antiguo Testamento y siempre se ha reunido a todas las tribus. Reúnelos a todos, que quiero hablarles a ellos. Dios se complace ver a su iglesia reunida. Se complace porque Dios es uno solo. Y hay tres en uno. Por eso que Él anhela y nos exhorta a siempre estar congregados en su nombre. Porque hay problemas cuando estamos separados, llevando diferentes instrucciones. Esa es la unidad que hoy estamos aprendiendo por el Espíritu Santo. Usted lo leyó y vamos a seguir continuando. 7 bases espirituales que conforman la unidad, un cuerpo del Espíritu Santo. El sábado, el domingo pasado hablamos, ¿de cuántas hablamos? Hablamos de 2, que fue la humildad y la mansedumbre. Hemos hablado 2 de 7 que están aquí en Efesios capítulo 4, que son las bases para la unidad del Espíritu. Hemos leído la unidad del Espíritu, pero no hemos profundizado el mensaje. Por eso que el enemigo nos confunde en enseñanzas diferentes de unidad, cuando hay que saber para Dios qué unidad es la que Él quiere. Amén. Cuando hay esa unidad, mis hermanos, el conocimiento también es igual. Porque no hay 2 señores, no hay 2 dioses, no hay 2 espíritus, es un solo espíritu. Amén. ¿Cuántos bautizos hay? Un solo bautizo. Amén. Aquí lo dice y lo leímos, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo. En el 4:5. Uno, el Señor quiere que uno. Y es una mala enseñanza o mal entendido que cada rato tenemos que bautizarnos en el Espíritu, cuando es solamente un bautizo. Ya no hay más bautizo en nuestra vida, es solo un bautizo. Y cuando recibimos a Cristo, en ese momento, y escrito está por la palabra, somos bautizados. Porque ya el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Eso se llama bautizo, inmersión, inmersa.
por la falta de conocimiento, hablamos cosas que no están escritas. Eso es lo que quiere el Señor, que una iglesia esté en un mismo sentido. No que uno tenga una enseñanza, otro tenga otro hablar y hablamos diferente. Eso no es unidad. Si somos un solo espíritu, el espíritu que habla en usted es el mismo que habla en mí. Amén. No puedo hablar yo una enseñanza y otro otra enseñanza. ¿De qué espíritu estamos hablando entonces? Y eso es lo que, por eso es que manda a congregarnos, porque la enseñanza es para todos, para que todos salgamos con una misma fe, conocimiento. A su contrario, va a haber siempre problemas, porque van a tener otros conocimientos. Y ahí ya no hay unidad. Amén. ¿Por qué pide eso el Señor? Y usted lo ve aquí en el versículo 12. En el versículo 11 dice, de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo que dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. ¿Por qué lo constituyó a todos ellos? ¿Con qué fin? Para la edificación a la iglesia. Porque el pastor ayuda a la edificación de la iglesia. El evangelista también ayuda a la edificación de la iglesia. Amén. Y todos nos reunimos y hacemos un solo cuerpo, pero para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que estar reunidos en la iglesia para la edificación y cada uno trabajamos para un solo cuerpo. El pie trabaja para un cuerpo, la mano trabaja para el cuerpo, la cabeza, todos hacemos un solo trabajo para el cuerpo. El cuerpo se mueve porque las extremidades ayudan al movimiento. Amén. Y la cabeza ayuda al movimiento porque la cabeza orienta para dónde coger y caminar. ¿Sí? Si el brazo se separa de la cabeza, ¿usted cree que el brazo va a caminar donde la cabeza está dirigiendo? Nunca, porque ya no tiene la conexión. Usted sepárese de la cabeza y usted va a hacer lo que le da la gana. Pero si todos nos reunimos en un mismo sentir para hacer nuestra labor, ayudamos a la edificación, cada uno. Amén. Cada uno. Padre amado, yo fui escogido para esto y así lo voy a hacer. Amén, yo soy esto, Señor. Ayúdame a perfeccionarme en esto porque quiero ayudar para la edificación de la iglesia. Y cada uno, esa es la unidad. Cada uno busca cómo perfeccionar su don en el espíritu y crecer. Porque aquí dice, para crecimiento. Y aporta a la iglesia, no de lejos. Usted de lejos no ayuda a nada. Es unido. Aporta para la edificación. Aleluya. ¿Para qué dice? Para evitar qué cosa, el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y eso pasa. Cuando usted no está en la unidad del espíritu, anda como niño fluctuante. Va, viene, está, parece, hola, por aquí. Escuché un rumor, alguien me llamó, no, nadie, hayan visto, nos vemos. Cuando pase algo me avisan, si le están aquí estoy. Ay, escuché tal cosa por allá. Uy. Y que Jesús no es hombre, Jesús ha sido mujer, porque eso es lo que está enseñando ahora. ¿Será verdad? ¿Sí? Y ahí no saben si es verdad, si es mentira. ¿Por qué no saben?
que andan perdidos, fuera del cuerpo. Aleluya. Amén. Entonces, eso es lo que quiere el Señor este año, trabajar en eso. ¿Qué es lo que nos impide a vivir en unidad en el Espíritu? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Por qué uno habla una cosa, otros hablan otra cosa? ¿Por qué unos piden una cosa? Porque nos falta humildad. Nos falta mansedumbre. Amén. Son dos puntos que ya hablamos el domingo pasado. Amén. A Dios gracias, grabamos la enseñanza y la subí. Para el que quiere aprender, para el que quiere entender, aproveche los videos que se comparten. Para que usted se ponga en comunión con lo que el Señor está enseñando aquí en esta congregación. ¿Qué es lo que el Señor quiere formar en esta congregación? Yo no estoy viendo, yo estoy viendo esta congregación. Porque Él conoce la necesidad de esta congregación. Y Él sabe por qué nos ha traído a este lugar. Él lo sabe. Amén. Y si renegamos por este lugar que es lejos, sí, renegamos. ¿Por qué? Porque nos falta la unidad del Espíritu, del Espíritu Santo. Porque no entendemos a Dios. Abraham entendió a Dios y por eso no renegó. Cuando le digo, deja todo y muévete con tu familia y ándate a una tierra desconocida. Le digo, pero es que ya tengo todo, ya estoy bien, estoy cómodo aquí. Aleluya. Si no aprendemos eso, ¿cómo vamos a cumplir la gran comisión? ¿Cómo vamos a cumplir la misión que está en Hechos capítulo 1, versículo 8? A todas las naciones. Nos puede enviar y dejamos todo y nos vamos. Porque así le place a Dios. Amén. Pero cuando no hay humildad, ¿qué es lo contrario de humildad? ¿Qué es lo contrario de humildad? Ya estuvimos hablando de altivez. Altivez. ¿Qué más es lo contrario de altivez? Orgullo, vanagloria, soberbia. ¿Sí? No, ¿yo para qué? Yo no, acá estoy bien. Yo quiero así. Eso no es humildad. ¿Y a mí por qué yo? ¿Por qué no le digas si yo soy más? Yo soy más, ¿por qué? No hay humildad. ¿Amén? Todo eso estuvimos entendiéndolo en el contexto espiritual. Yo hice esto, yo hice lo de allá, yo hago esto, yo hago lo otro, y los de aquí no hacen nada. Y dejando al otro, eso no es humildad. Eso no es humildad. Amén. Y lo que anotaron, y ya está eso grabado, humildad es poner en primer lugar a Dios. Humildad es poner en segundo lugar al otro. Y humildad es ponerme en tercer lugar. Yo, en tercer lugar. Primero Él, después yo. Amén. Y ese es el problema de la falta de humildad, que primero estamos viendo en qué me beneficia. ¿Qué provecho le saco? Eso me perjudica. Mi bolsillo, mi cuerpo, ni cualquier cosa. Estamos viendo primero. O sea, siempre vamos al revés. Por la falta de humildad. Primero yo. Amén. Si en la iglesia hay sanación, hay liberación, ahí sí estoy todos los días. Como no veo liberación, no veo sanidad, ¿para qué voy a ir? Entonces eso es, estoy buscando mis intereses y no vengo aquí para alabarlo a Él. Amén. Porque yo vengo, ya el Señor se ha encargado de mis problemas. Ya está encargado de mis problemas.
Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Venir es para qué? Para glorificarlo, para alabarlo, porque se merece la gloria y la honra. Eso no es humildad. Que estoy viendo mis intereses, lo que me conviene. Aleluya. Gloria a Dios. Conozco sí una iglesia que dice miércoles, algo así, día de liberación. Pero sí porque dice día de liberación. Para empezar, el Señor no pone día de liberación. El Señor es cuando quiere. Yo no puedo poner este día de liberación como yo obligándolo a este día tú libertas. Cuando las cosas se hacen a la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Pero día de liberación y los miércoles son días de liberación, oiga, se llena ese lugar. ¿Sí me entiendes? Eso no es humildad. Estoy viendo mis intereses. Yo vengo a la congregación porque algo voy a sacar de provecho. Yo vengo a la congregación porque no quiero reunirme, porque así lo pide el Señor. Amén. Independientemente, si yo vea el milagro en mí, porque el Señor lo hará cuando Él quiera. Pero en este momento Él quiere que yo esté reunido alabándolo a Él. Hay que entender el concepto de humildad. Eso es ser humilde. No, yo soy altivo. Yo primero. Yo ayudo si es que. Yo estoy si es que. ¿Cómo es eso? Poniendo condiciones para poder trabajar en el cuerpo de Cristo. Claro que el diablo no me va a decir, oye, no te portes así, que eso es altivez. No me va a decir. Nunca. El diablo me va a decir, pelea tu derecho. Pelea tu derecho. Y enseguida nos elevamos, ¿verdad? Pero cuando hay conocimiento, usted no se deja convencer de eso. Rum. Oye, pero te van a sacar el aire. Y se van a aprovechar de ti porque saben que tú eres una persona que le metes al trabajo y que vas para allá. Te van a dejar solo, sola. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, verdad? Amén. Gloria sea al Señor. No venga aquí por intereses. Amén. Usted se desaparece porque no ve lo que usted quiere ver. Tenga cuidado con eso. Que no es lo que usted quiere ver, es lo que Jehová quiere dar. Y usted tiene que estar donde el Señor le dice y escuchar lo que el Señor le dice. No reniega al Señor. Aleluya. Cuando estemos en unidad vamos a entender todo eso. La falta de unidad en el Espíritu que no entendemos lo que Dios está haciendo en este lugar. No entiende porque usted no está en unidad con el Espíritu. Por eso no entiende lo que el Espíritu está haciendo en este lugar. Y eso se llama madurez, discernimiento. Aleluya. Dios habla y seguirá hablando a su iglesia. Amén. Amén. Por eso leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Todo eso está en el video. Si usted ya vio el video, no tiene por qué anotar porque todo eso está. Amén. Y si no lo conoce, me dice después, pastor, envíeme el video para poder que no lo entienda, no lo vi, no sé dónde coger. Amén. Filipenses 2:3 dice, no hagáis, ¿qué dice? Por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué cosa tiene que hacerlo con humildad? Nada por vanagloria. Ya lo hago para que sepan que yo soy mejor, que yo lo hago mejor, que otros no lo hacen, pero yo sí lo hago. Tenga cuidado con eso. Cierre boca, humilde, cierre. El Señor publicará todo lo que usted hace. No hable mucho. Que Él recompensará en público. Usted lo hace con su mano derecha. No sepa lo que hace la izquierda. No hable mucho de lo que usted. ¡Wow! Tenga cuidado.
Aleluya. Porque eso puede levantar contienda. No hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice con humildad. ¿Qué más dice? Estimando cada uno a los demás. Hay que estimar, hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos. ¿Qué es lo que va a afectar en el hermano? Lo que vamos a hablar o lo que vamos a hacer. Amén. Hay que estimar. Por eso que la humildad es primero Dios, segundo el otro, la otra persona, y tercero yo. Siempre estoy viendo que no afecta a la otra persona. Siempre estoy viendo que Dios esté agradado. Amén. Ya debemos aprender eso. Ya no actuar al revés. Primero, si me voy a mojar, si me voy a no sé qué, estoy viéndome yo primero. Aleluya. Y remata el Señor en 1 de Pedro 5:5 que dice: revestíos de humildad. Amén. Revestíos de humildad. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dice que nos vistamos de humildad, ¿qué quiere decir eso? Que nos tiene que ver cuando yo me presento, ¿qué ven en mí? ¿Verdad? Ven en la vestimenta. ¿Sí? Que estoy con una vestimenta. Y ustedes, en su imagen se ve la vestimenta. Cuando usted cierra los ojos, yo le pregunto, cerrando ya los ojos, si usted cierra los ojos, yo le pregunto, ¿qué color es el pantalón que usó? Usted me va a decir, ¿qué me va a decir? Hoy son daltónicos. Bueno, yo lo veo que es café. ¿Sí? ¿Qué color es la camisa? Van a decir celeste. De esa misma manera quiere el Señor que cuando nosotros nos presentamos, vean nuestra vestidura de humildad. Cierra los ojos y se me quedó. Humildad. Humildad. Amén. Por eso dice revestidos. Revestidos. Es difícil vivir en humildad. Por eso revestidos. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos sido criados por el diablo. ¿Sí? Hemos tenido la crianza del diablo. El diablo nunca ha sido ni será humilde. El diablo siempre ha sido y será orgulloso, altivo. Y esa crianza es la que tuvimos. Por eso venimos aquí y el Señor aquí nos dice que nos tenemos que renovar y crecer. Ese es el crecimiento. Ya vamos madurando, vamos entendiendo y quitando esos arrebatos. Luego viene la mansedumbre. Amén. Otro tema más que hablamos el sábado pasado, la mansedumbre. También lo explicamos a profundidad. ¿Qué es la mansedumbre? Amén. ¿Alguien sabe qué es la mansedumbre bíblicamente como lo habíamos tratado? Amén, así es. Mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Amén. Una persona que no sabe controlar su impulso no es mansa, es mensa. Ese es el verdadero menso. Porque algunos creen que el manso es el menso. Y al contrario, el manso es el fuerte. Porque poder controlarse se necesita poder. Y eso es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso la unidad del Espíritu Santo nos ayuda a ser mansos. Porque se necesita el poder del Espíritu Santo. Y quien diga que no hay poder, cuando alguien sabe controlar eso, es porque está más perdido que quien. Porque tener el Espíritu Santo ya desde ahí ya es poder. Que no sepamos dejarnos guiar en el Espíritu, eso es otra cosa, pero poder hay.
no hay que ofender al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder y el Espíritu Santo está en nosotros y Él es poder. No podemos decir que no tenemos poder. Sí tenemos, porque está el Espíritu Santo en nosotros. No, que no nos dejamos llevar en el Espíritu, esa es otra cosa. No nos estamos dejando controlar del Espíritu, eso es diferente. Y esa es la unidad que quiere el Señor. Que nos dejemos guiar por el Espíritu y el Espíritu nos va a hacer manso. Manso. Amén. Que nos insulten, que hablen mal de nosotros, que nos digan que no valemos, que no sé qué, que lo que sea. ¿Cómo hay que actuar? Mansedumbre. ¿Sí? Esos son los momentos que el Señor nos prueba. ¿Cómo soportamos a nuestros hermanos? Ahí nos prueba. Para que enseñarnos. Mira que no soportas. Mira que te gritas enseguida. Mira que te enciendes, fosforito. ¿Qué espíritu es el que tienes que enseguida te resientes? ¿Qué espíritu es el que está en ti? Porque el espíritu que yo te dije es un espíritu de poder. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, dominio propio. Amén. ¿Tenemos el poder de Dios? ¿Tenemos el poder de Dios? Lo tenemos. En el momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Al entrar el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué entra en nosotros? Poder. Porque ahí está escrito, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Quién no tiene poder? Todos los tenemos, porque tenemos al Espíritu Santo, que es poder. No pidan más poder del que ya tienen. Más bien dejémonos controlar del poder. Eso es diferente, que no nos dejamos. Como dice Romanos capítulo 8, no andamos en el Espíritu. Ese es el problema. Ya andamos en la carne. Cuando andamos en el Espíritu, nos dejamos llevar por el Espíritu. No confundamos las cosas. Amén. Todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo al recibir a Cristo, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer de ahí en adelante? Crecer y madurar. Amén. Entonces, mansedumbre es eso. Saber controlar, dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Porque de afuera nosotros impulsivos éramos, ¿verdad? Acuérdate en esos tiempos, dice la palabra del Señor, cómo eras. Por eso dice el capítulo 4, versículo 17, la nueva vida en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que este año vivamos la nueva vida en Cristo. ¿Y cómo? Viviendo en unidad en el Espíritu. Y esto estamos viendo, ¿verdad? Mansedumbre, entonces, aleluya. Es como alguien está alterado y le saben dar ¿qué cosa? Le saben dar unas pastillas, una gotita, una valeriana. ¿Sí? Eso es mansedumbre. Poder bajo control. Lo mantengo. Santo Señor. Gracias por amarrar mi puño, porque yo ya hace rato le volaba la jeta. Gracias,
ahorita yo estuviera cafeteándolos. Nadie se me pasaba. Si no le cortaba la oreja, le cortaba la cabeza, pero algo. Sí. Y ahí está el espíritu. Epa. Poder tener mansedumbre. Tener mansedumbre, mis hermanos. Tener mansedumbre no es poder. No es tener poder. No es tener poder. Aleluya. Porque eso así no se puede controlar. Necesitamos un poder del Espíritu Santo para poder controlar. Así que, mi hermano, si usted todavía no sabe controlar, únase al Espíritu y va a ver como a bocacho. Y lo va a poner ahí. Sí, aleluya. Aquí lo veré los domingos con unos chichos, pero es que ese es el problema. Jesús fue manso y humilde, dice la palabra del Señor. Amén. Y que ese es el problema. Que creemos que el ser manso nos van a ver menso y ahí se alza la soberbia, la altivez. No, y no nos deja ser manso porque enseguida sale la soberbia. ¿Cómo? Es que si yo me bajo, me van a ver la cara, los granos y todo de mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos vean manso. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Usted no tiene que hablar. Uy, yo soy manso. No. Porque cuando yo me visto, yo no estoy diciendo, mira que mi pantalón es café. No, porque ya lo está viendo. No tengo que estar diciendo, tengo camisa celeste. Amén. Yo quiero que lea para continuar la siguiente base espiritual para la unidad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 4:16? Primera carta a los Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Aleluya, ahí. Primera de Corintios 4:16 dice, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, por tanto, os ruego, miren lo que dice Pablo, ¿sí? En son de súplica, os ruego, que me imitéis. ¿Sí? El que me imitéis no quiere decir que hable como yo hablo, que camine como yo camino, que no. Exacto, su fe, la fe de él, eso imita. Amén. Eso es lo que tenemos que ver en el hermano, su fe, imitar esa fe. Y eso es lo que dice Pablo. Ruego que, ¿por qué? Porque saben que los corintios querían andar orgullosos, altivos, en uno que se creía que era más espiritual que el allá. Oiga, tremendo los corintios. Una iglesia que creía que porque hablaba en lengua, tanto eran en la iglesia del poder, la iglesia la más espiritual, y Pablo los bajó ahí. ¿Quién ha dicho eso? Por eso digo, os ruego que me imitéis. Eso es vivir como Cristo, como lo que yo estoy predicando, estoy enseñando y cómo estoy viviendo y dando testimonio a los demás. Eso es imitáis. Usted lo está leyendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese ruego fue solo para los corintios. Oiga, si está aquí plasmado, porque hay muchas cosas que se hicieron y no están aquí, pero a Dios le ha placido que estas que están aquí la tomemos. Es nuestra enseñanza. Entonces nos está diciendo, os ruego que imitamos. Pero yo nunca lo vi a Pablo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber yo? Bueno, porque ahí los hermanos de Corintios conocían a Pablo y veían su fe, su humildad, su mansedumbre, todo eso veían en él. ¿Sí? Entonces imiten eso, vean mi vestidura. Pero nosotros, ¿cómo sabemos, no? Listo.
Vamos a lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Aleluya. Hebreos 13, 7. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Acordaos de vuestros pastores, Aleluya. que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aleluya. Amén. Empieza el versículo diciendo, acordaos. Acordaos. ¿Sí? Acuérdate. Pastor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace para la grey de Dios? ¿Cuál es su comportamiento de la grey de Dios? Su humildad, su mansedumbre, ¿cómo está? ¿Qué está enseñando? Amén. Amén. Le tiran piedras, lo insultan, no lo quieren botar, que no sé qué. ¿Y qué ha hecho? Mira su conducta. ¿Está o no aconsejándonos Pablo eso? Amén. Mira su conducta e imitar su fe. Ustedes conocen cuál es mi fe. Ustedes saben que yo no sigo costumbre ni enseñanza de hombre. Yo no me rijo a costumbres. Yo no me rijo a enseñanzas que no están escritas aquí. Si hace bien, bien, pero no puedo obligar lo que no está escrito. Amén. Que cojamos una costumbre, cójanla. Pero no lo hagamos doctrina. Siempre he dicho eso. Y siempre quiero mantenerme en esa fe. Solo la palabra. Solo la palabra. Si alguien viene y habla cosas que no está escrito, yo enseguida voy y hago ver, eso no debemos decirlo hacer, porque no está escrito. No, que así me enseñaron. Ok. Pero el Señor dice en su palabra, renovaos en el conocimiento de vuestra mente. Está bien. Pero el Señor va renovando nuestra mente en el conocimiento para ir conociendo las verdades escritas. Y eso hay que imitar. Pero ¿cómo vamos a imitar si yo no lo conozco, yo no lo escucho, yo no estoy, yo no sé qué enseña? Entonces usted no puede imitar. No puede imitar a su pastor, su fe. No, a mí no me imite. Yo, por la fe. No puede, porque usted no escucha. Usted no sabe lo que enseña. Y al no saber lo que enseña, usted va a aprender otras cosas. No sé si me explico. Está escrito. Pablo lo dijo, porque sabía que ellos siempre escuchaban a Pablo. Porque Pablo sabía que ellos siempre veían a Pablo su trabajar, su esmero para el crecimiento de la iglesia. Por eso lo dijo. Si Pablo sabía que nadie lo veía, nadie lo escuchaba, ¿usted cree que Pablo va a decir, imiten mi fe? Nunca, pues, si sabe que no sabe. Usted lo decía porque sabía que la iglesia sí lo escuchaba. Sí veían su conducta. Aleluya. Amén. Oiga, mi hermano, si usted quiere seguir la fe de su pastor, bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted va y está en unidad en el Espíritu. Pero si usted no quiere, oiga, usted no se está rivalizando conmigo. ¿Cómo? Es Dios quien lo pide. Usted no se ponga a pelear con Dios y así le dice, gloria. ¿Y yo cómo sé? Entonces tengo que seguir escuchándolo para ver cuál es la fe del pastor Juan Araújo.
para poder yo decir, bueno, sí, está dentro, no está dentro, y usted tenga su buen criterio de opinión. Pero la palabra está escrita y hay que cumplirla, se acabó. Así lo dice y así hay que cumplirlo. Amén. Le guste o no le guste, así lo dice. Oiga, bajémonos, dejemos la altivez y el orgullo y cumplamos la palabra de Dios. Pronto viene Cristo y dejará de ver, se acabó. Pero hasta mientras soporten. Aleluya. Porque así dice la palabra del Señor. En la siguiente base espiritual para la unidad del Espíritu, ¿qué dice ahí? Paciencia. 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 Señor, ¿cuándo vienes? Ay, para yo no seguir escuchándolo. ¿Qué significa paciencia, mis hermanos? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos ponemos a meditar cada palabra que Dios nos dice que hagamos, o solo la leemos y dice, que seamos humildes. Ah, ya, sí, ya, voy a ser humilde, soy humilde. Que tengamos mansedumbre. Ah, ya, mansedumbre, sigo de largo. Paciencia, ah, ya, paciencia, ¿qué paciencia? Y bueno, yo sigo de largo, ¿no? Y no le doy lugar al Espíritu Santo que me redarguya en lo que me está pidiendo. Amén. Voy a darle el ejemplo para que sea más entendible. Así como hacía el Señor Jesucristo, que cogía cosas materiales, cosas terrenales para poder sentir del Espíritu. Hay materiales, atender por favor. Hay materiales que usted lo estira. Lo estira y no se rompe. No se rompe. Son elásticos. Usted lo templa ahí y hay material también de hierro, ya lo hacen templado. Le hacen un tratamiento para que ese material sea templado. De los 5 y medio se doy y se mantiene, no se quiebra. ¿Sí? Y están ahí, y usted lo haga, y ahí se mantiene, y ahí está, y no se rompe. Y ahí se mantiene. Hay fatiga y todo, pero ahí está. Ahí está la paciencia. Nos desesperamos, nos estresamos, que no hay esto, no hay la leche, no hay aquí, que el bebé no tiene acá, que mis hijos están acá, que mis nietos no tienen, que no sé qué, y estamos aquí, que estamos allá. Aleluya. Señor, ¿hasta cuándo me solucionas este problema? Ay, tengo años y años y años. Señor, ¿hasta cuándo? Si no nos dejamos guiar por el Espíritu, que es paciencia. Aleluya. Aleluya. ¿Sí sabe que la paciencia es fruto del Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Entonces, si usted no tiene paciencia, no está actuando en el Espíritu, porque ese es el Espíritu. Si usted se angustia, si usted se desespera, le ha pedido algo a Dios, y 1 año, 2 años, 3 años, y está angustiado, está que los cabellos están que se les caen, la paciencia es la habilidad de resistir el sufrimiento. Anótelo si quiere, si no igual lo va a escuchar en el video. La paciencia es la habilidad de resistir el sufrimiento. Job fue un hombre paciente. Pacientemente esperé en Jehová. Amén. Pacientemente. Aleluya. ¿Cómo? Usted cuando resiste los ataques, el sufrimiento y tantas cosas, ¿sí? Pero la resistencia no es con la quejadera. La resistencia es con el gozo, con la paz, tranquilidad, esperando en Jehová, gozoso, teniendo fe, porque la fe es la que actúa ahí en la
paciencia. En la paciencia está la fe. Eso usted no le puede pedir allá afuera, porque allá afuera no tiene la fe que usted tiene. ¿Me está escuchando? Allá afuera usted no le puede pedir, ¡ay, tenga paciencia! Usted no le puede pedir al que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo. No, o sea, no haga eso. Porque no puede tener esa paciencia, es fruto del Espíritu. Y alguien que no ha recibido a Cristo no tiene el Espíritu Santo. No puede tener paciencia. Entonces usted tiene que actuar diferente, aconseje bien, sea sabio. Recibe a Cristo y vas a tener paz. El Espíritu Santo te va a ayudar a tener paciencia. Si se da cuenta la diferencia del que tiene conocimiento de Dios, entender, ten paciencia, no lo manda al infierno. Y esa es la verdad, saquémoslo de la tiniebla a la luz. Pero ¿cómo vamos a decir nosotros eso si ni nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu y no tenemos paciencia? Ahí viene el problema. Ya no voy para la iglesia porque no sé qué, no sé cuándo, ya que no me va bien, que no sé qué, Ay, Señor. Aleluya. Gálatas 5:22 podemos leer, ¿no? Para que tengan ahí registrado que ahí está uno de los frutos del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Amén. Y la paciencia se produce. 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 ¿Cuándo se produce la paciencia? Producir. Mira la palabra que te digo, producir. ¿Sí? Producir. Aquí nosotros, mis hermanos, venimos para el crecimiento y vamos a crecer porque llegamos nosotros y no está desarrollado en nosotros el fruto del Espíritu Santo, no está desarrollado. ¿Sí? Pero por eso tenemos al Espíritu Santo, que es poder para ayudarnos a dominar la carne, que es la que impide a que salgan ese fruto y se vea. Entonces, hay algo que nos ayuda a desarrollar, a crecer en la paciencia. La llenura del Espíritu. No. Ya vamos a aprender. 1 Tesalonicenses 5:14 dice. 1 de Tesalonicenses 5:14. Es un gran consejo nos da aquí el Señor. Un gran consejo nos da el Señor en 1 de Tesalonicenses 5:14. También, otra vez, mire que para tener este fruto, para tener estas cosas, como Pablo tenía que rogar. No sé si ustedes caen en cuenta que cada vez que él pedía algo, uno de estos frutos, cuando él pedía este dominio propio de la mansedumbre, de la humildad, empieza con una palabra ruego. También os rogamos. ¿Por qué será? Que tenía que rogarle. Hermanos, que amonestéis a los ociosos y alentéis a los de poco ánimo, a los que ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren escuchar la palabra, ya no, porque desde ahí empieza la paciencia. Que amonestéis a los de poco ánimo. ¿Y qué más que dice? Que sostengáis a los débiles. ¿Y qué más dice? Y que seáis pacientes para con todos. Aleluya.
Estoy, dice Pablo, rogando que sea así, que sean así. Amén. ¿Qué revela la paciencia? ¿Qué revela la paciencia? Cuando hay paciencia, ¿qué hace ver en el cristiano? Cuando hay paciencia, ¿qué hace ver en el cristiano? Gozo. Fe. Fe. ¿Sí? Porque la fe es que nos mantiene esperando. Espero, Señor, por fe. Por fe. ¿Ah? Como decía, por fe el hermano va a cambiar. Por fe. ¿Sí? Pero ponga por obra su fe, tenga paciencia. La fe sin obra muerta. Entonces demuestre su paciencia. Yo tengo fe que va a cambiar. Y no lo tolero, no lo soporto. Aleluya. ¿Dónde está esa fe? Amén. Aleluya. La paciencia es activa, no es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando todo nos está yendo bien, esperamos, somos pacientes, que todo está bien. ¿Sí? Ay, contenta, todos los cultos estoy, que me paciente. ¿Sí? Pero me mantengo templado, fresco, tranquilo, gozoso, sirviéndole al Señor en todo. Amén. Y ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sí? Que empezamos, amén, amén, vente conmigo, yo primero. Ven aquí, envíame a mí. Pero cuando ya ve, que se me enfermó, que ya no va, que me botaron del trabajo, que no sé qué, que se me inunda la casa, que de tantas rayas. Y el compromiso. Estoy esperando hasta que se me arregle la situación y continúo. Esa es la paciencia. Usted tiene una meta. El Señor me puso esto y yo empiezo esto y yo termino hasta que el Señor me diga, listo, lo has terminado. Mientras Él no me diga que yo he terminado, yo continúo. Que mi esposa, que mi esposo, que no sé qué, que no quiere, que no sé, ay, que no. Tengo una meta. Y pacientemente continuaré con todas las cargas que tengo encima, pero ahí llego. No dejo abandonado. Eso es lo malo de nosotros, que dejamos abandonar, porque no tenemos paciencia. Arrancamos como caballo de carrera y no llegamos a la meta. ¿Sí? Porque nos quedamos en el camino, porque no tuvimos paciencia. Y no le reclame a su hermano que porque su hermano no lo acompañó, no es unido su hermano, que lo dejó abandonado. Usted es el que no está unido porque no tuvo la paciencia. Usted es el que no está en unidad del Espíritu, porque si está en unidad del Espíritu solo llega. Así sea, solo llega. Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo, no por el hombre. Usted no depende del hombre, usted depende del Espíritu de Dios. Porque no estamos en unidad en el Espíritu. Al no querer avanzar y dejar botado todo lo que el Señor nos ha puesto en el camino, en nuestras manos, para trabajar con Él. No meta excusa de que tuvo pruebas, tuvo problemas, que se le vino lo de acá. No, al contrario, eso es necesario para fortalecer, para crecer en la paciencia. Es necesario, porque Cristo está, la paciencia, el sufrimiento nos ayuda a eso. Alguien preguntó, pastor, ¿está bien lo que dijo alguien? Dice, no pidas paciencia. Porque si tú pides paciencia, te van a venir las pruebas
coraje y todo eso. No pidas paciencia, que no está bien. ¿Sí? Y yo digo, ese es un hijo del diablo que dijo eso. Porque si el Señor me manda que tenga paciencia, ¿cómo no le voy a pedir al Señor paciencia? Claro está que no sabemos, ahora usted lo sabe, que la paciencia no viene sola. La paciencia no viene sola, no le va a venir así. Tenga paciencia, toma paciencia. No, la paciencia se forma. Aleluya, amén. Amén. ¿Cómo usted puede saber si ese material es templado, resistente? ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede saber? Yo le puedo dar un material y le digo, mire, este material es resistente, es plástico. ¿Cómo usted puede saber si es verdad o no es verdad? Tengo que probarlo, pues. ¿Sí? Entra en prueba para ver si en verdad es elástico. No se quiebra. Lo doblo, no se quiebra. No se quiebra. Así son los hermanos del nuevo pacto, la resurrección. No se quiebra. No se deje amedrentar por las circunstancias de la vida que son necesarias, mi hermano. Si usted le huye a las pruebas, a los problemas, si usted le huye, mi hermano, nunca va a crecer. Amén. Nunca va a ver la bendición de Dios porque usted no quiere pasar. No reclame a Dios. Quítame esta prueba. Déjala, pásala, te dice el Señor. Pásala. No te la voy a quitar. Pásala. Ay, Señor, pásala. Oh, santo, aleluya. Gloria a Jesús. Colosenses 1:11. Ya no le voy a pedir paciencia al Señor. Entonces vas a estar alejado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno de sus frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué dice 3 y 4? Gálatas 1:11, ¿no? ¿Qué nos dice? Que somos fortalecidos. Amén. ¿Qué más? Aleluya. Por él, Santiago 1, oiga, Santiago 1, del 13 en adelante nos enseña. Ahí nos revela la verdad de la paciencia. Amén. Téngalo registrado y créanlo, tómenlo. Pongámonos en práctica. Santiago 1, del 3 al 4 nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. Ahí nos dice, la prueba que Dios nos da, ¿sí?, es para perfeccionarnos en nuestra paciencia. Entendámonos a Dios. Hay que entender a Dios. ¿Sí? Entonces, ahí es donde necesitamos el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo para poder resistir las pruebas. Amén. ¿De qué sirve que yo hable en lengua, pero no tengo paciencia? ¿De qué sirve que hable si no sé resistir las pruebas? Entonces no tengo poder, no me estoy dejando guiar por el poder. Ahí se demuestra una iglesia de poder. Ahora sí podemos entender cuándo es una iglesia de poder. Amén. Cuando podemos nosotros resistir. Cuando nos bajamos del orgullo a la humildad. Cuando soportamos al hermano y nos volvemos mansos. No se necesita poder para llegar a ese nivel. Amén. Se necesita poder. Ese es el poder
que pide Dios en la iglesia. Los corintios hablaban lenguas cualquier cantidad, pero eran más resabiados que quién. Pablo los exhortó. Pablo nunca los dijo, qué bien que todos hablan en lengua. Nunca le dijo eso. Al contrario, ustedes están mal. Peleas, divisiones, hablan todos en lengua, pero mira lo que hay. No hay amor. 1 Corintios capítulo 13. No hay amor aquí. Y dice la palabra, ¿de qué sirve que hable en lenguas espirituales? Pero si no tengo amor, de nada sirve que hable. Entonces no pidamos lo que todavía no tenemos, que es lo principal. Trabajar en el poder del Espíritu Santo, nuestra humildad, nuestro mansedumbre y nuestra paciencia, que hasta ahora hemos visto 3. Si usted no tiene paciencia, usted no se está dejando guiar por el poder. Tiene el poder del Espíritu Santo, pero no se está dejando llevar por el poder. Se está dejando llevar por su carne. No pida poder del Espíritu Santo cuando usted no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. En la paciencia, en la mansedumbre, en la humildad. Se necesita el poder del Espíritu Santo para poder controlar todo eso. Amén. Alguien que grita, alguien que se irrita, alguien que grita, ¿es de carácter fuerte? No. Ese no es carácter fuerte. Débil. ¿Sí? En el mundo le llaman fuerte a ese. Y por eso que nos elevaron. Yo soy fuerte, así es mi voz. El Espíritu sabe por qué Dios permite algo en nuestra vida. El Espíritu Santo lo sabe. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros? Porque ¿quién nos ayuda a entender a Dios? Por eso que el mundo se pregunta por qué Dios es malo, por qué Dios permite la maldad, por qué permite que mi hijo se vaya, por qué se murió el de acá, por qué la guerra, porque no conocen a Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios, que es el que nos hace entender su amor y su misericordia, porque Él por amor ha hecho todo. ¿Cómo puede haber amor a Él? No lo pueden entender porque estás ciego. Salmos 37:7. Miren, esta es otra cosa que, Salmos 37:7. Aquí sí nos prueban a muchísimos. ¡Ay! ¿Por qué prospera el malvado? Ese no sigue a Dios. Ese es un no sé quién. Y mírenlo como tiene un carro, tiene una casa bonita. Ayer llegó como un televisor así, yo lo vi. ¿Qué dice Salmo 37:7? Guarda ante Jehová, calla boca, no te metas en problemas, déjate, guarda, no digas nada. Sí, porque le va bien, le mando de acá. ¿Qué más dice? Y espera en él. Espera. No te alteres con motivo de que prospera en su camino. No te alteres. Aleluya. ¿Y qué hacemos? ¡Ay, corremos nosotros para acá! Y no, si él prospera, él tiene negocio aquí, ya yo también. Y nos olvidamos de Dios. Nos alteramos, nos desesperamos. ¿Ah? No tienen paciencia. Exacto, pero eso no se da cuenta. Aleluya. Yo era bien altanero. Ya he bajado. Yo era bien altanero en la espera. Yo llegué a una angustia tremenda. Porque no veía prosperidad, no
no veía, cada vez estaba más hundido que tiene. Ya me tocaba empeñar a mi familia. Me lo llevo cuando estén dormidos. No se dan cuenta, yo sufriendo. Debía uno más de $10,000, debía otro como $30,000. Me metí en problemas. ¿Sí? Hasta que el Señor me quitó la altanería. Y dije, hasta aquí me desespero. Hasta aquí me angustio. ¿Sí? Y aprendí de alguien que me dijo, no, tú no te preocupes, que se preocupe el que te tiene que cobrar. Y tú tranquilo. Amén, tranquilo. Tranquilo, yo no me voy a desesperar. Y hasta ahí. ¿Sí? Estoy en el camino del Señor. Y les confieso a ustedes que hasta mis hijos se preguntan, ¿y cómo hace usted? Por decir un ejemplo, gana $500, pero tengo que pagar en luz y deudas y estudios y todo eso como $800. ¿Cómo si gana 500? ¿Cómo pago? ¿Ah? Y sin embargo, por ahí si me tengo hasta para prestar algunas veces, presto y no tengo que pagar. Amén. Pero qué es lo bueno, que yo no sé de dónde el Señor saca aquí, una entrada acá, que algo salió por aquí para que pueda ir ingresar acá y me mantiene ahí. Y ahí voy. No, si tú eres pastor, pues tienes que pedir a la iglesia. Pablo, ¿qué dijo? Para no ser gravoso, no le pido y me voy a trabajar. Y se fue a trabajar él en su tienda y todo eso, para él no molestar a la iglesia. Pues sí, tranquilamente. Amén. Pero donde yo me desespere y deje de venir por la desesperación de cubrir mis necesidades, mi hermano, se acabó. Eso lo tengo clarito. Me voy a quiebra, me voy abajo. Más necesidades me van a venir. Eso es verdad. Primero el Dios. Por si acaso. Entonces yo ya sé que el Señor me prueba a ir, no importa, ya voy. Cada día trae su afán. Hoy es tiempo de alabarte a ti y yo me reúno a alabarte a ti. Mañana veremos qué pasa. Y yo camino por fe. Y quiero seguir así. No preocuparme de lo material, pero sí de lo espiritual. Porque donde lo espiritual esté mal, todo está mal. Todo está mal. Aleluya. Y Santiago 5 en adelante nos enseña los hombres que nos enseñaron a la paciencia. Amén. Aleluya. Ahí aprendemos de muchos hombres y profetas que nos enseñaron a vivir. Desde el versículo 10 en adelante, dice, tomar como ejemplo de aflicción y paciencia, ¿a quién? A los profetas. Aprende la perseverancia de quién? De Job. Eso tenemos que mirar, dejemos de estar viendo a otros. Miremos esto que es nuestro ejemplo. Si ellos pudieron vivir en la fe y Dios multiplica, Dios no es deudor de nadie. ¿Me escucha? Dios no es deudor de nadie. Cuando a Él lo buscamos primero y a Él primero, el Señor así mismo nos eleva. Tú primero, siervo mío, porque a mí me has puesto en primer lugar. ¿Cómo no voy a escucharte? ¿Cómo no voy a suplir tus necesidades cuando tú a mí déjalo de allá por mí? Dios no es malo. Dios todo es sobre. Ahí Dios nos está ayudando a fortalecernos en la
paciencia. Amén. Entonces, anote esto. Tener paciencia es dar gracias a Dios en todo. Tener paciencia es dar gracias a Dios en todo. Y no preguntarse, ¿por qué a mí? Aleluya. Segundo, Dios permite una prueba para la santificación de nuestro carácter. Dios permite las pruebas para la santificación de nuestro carácter. Porque Dios sabe cómo es nuestro carácter. Y la prueba nos ayuda a que nuestro carácter se amolde al carácter de ¿quién? De Cristo. Porque eso es lo que nos dice Efesios. Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, ese carácter de Cristo. Y tercero, la paciencia nos ayuda a recordar sus promesas. La paciencia nos ayuda a recordar sus promesas. ¿O no es así? Cuando estamos esperando, no nos acordamos. Sí, la palabra de Dios me dice esto, que Él no deja desamparado a los suyos. Y estamos ahí, ¿verdad? Y nos trae el Espíritu Santo tranquilo. Resiste, soporta, hijo mío. Mira lo que dice. Si a las aves le da de comer, ¿cómo no a nosotros? Y estamos así pacientes. Gracias, Señor. Aleluya. La ventaja que estamos grabando y usted después puede escucharlo con más detalle y meditar y copiar. Amén. Romanos 8:28. Eso nos explica. ¿Sí? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito se llaman. Pero a los que aman a Dios, la verdad. Si no aman a Dios, aleluya. Gracias damos al Señor. Amén. Entonces, de ahora en adelante, mis hermanos, cuando estemos en un tráfico, un embotellamiento, y no podemos cruzar, o alguien se nos cruza y nos impide el paso, ¿cuál tiene que ser nuestro reaccionar? ¿Ah? Paciencia. Suave. ¡Venga! ¿Quién te regalaron el qué? Que tu papá es el director de la comisión de tránsito. Cogemos estos últimos versículos de consejos. 2 Corintios capítulo 5, 17. 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Olvidémonos como éramos antes. Olvidémonos. ¿Ok? Ella no se recuerda el viejo hombre que no se dejaba ver la cara, que conmigo todos trabajaban, yo los tenía así. ¿Cómo que el Señor quiere que ahora en Cristo sea tu vida? Amén. Señor, moldéame. No a mi manera, sino a tu manera, Señor.
¿Sí? Y aquí nos está diciendo cómo. Romanos 5:3 también. Consejo de Jehová. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? En las tribulaciones. Ahí dice. Para los que piden paciencia. Ahí dice. 5:3. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Miren, nos gloriamos. ¿Quién se gloria en las tribulaciones? Nadie. Están llorando y quejándose. ¿Sí ven que somos arrevesados? Hacemos lo contrario de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ellos se glorían en las tribulaciones y nosotros nos quejamos en las tribulaciones. Estamos siendo contrarios al Espíritu. Ay, pídale poder para resistir. Ahí es donde tiene que verse el poder. Para poder resistir las pruebas se necesita el poder. Amén, mis hermanos. ¿Y qué más dice? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dame paciencia, Señor. Toma tu tribulación. Ahora ya no vas a pedir paciencia. Vean. Se quedan entonces. Hay que pedir paciencia. Porque es parte. No seamos cobardes, porque dice la palabra del Señor que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Demuestre que tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, pasando las tribulaciones. Ahí, ese es el verdadero poder que quiere ver Dios en la iglesia.